este domingo, como ya hemos estado predicando durante los domingos anteriores acerca de este libro de Primera de Corintios, esta mañana vamos a hablar de Primera de Corintios 15. Y este capítulo tiene 58 versículos, así que he tratado de poder sacar lo que más, el mensaje que más necesitamos ahorita entender claro, lo principal para poder explicarlo y podamos entenderlo como Pablo lo ha escrito y como el Espíritu Santo se lo inspiró a él. ¿Sí? Vamos a empezar este mensaje con el primer punto, que es la resurrección de Cristo. El tema de hoy es buenas nuevas de resurrección. Buenas nuevas de resurrección. ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Qué es el Evangelio, no? El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. Y en 1 Corintios 15, del 1 al 2, vamos a buscarlo ahorita y vamos a poder leerlo todos juntos. 1 Corintios 15, del 1 al 2, dice: Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Pablo les recuerda a los corintios las buenas noticias, el evangelio que él ya les había predicado. Las buenas nuevas, ¿no? ¿Qué dice el versículo? Recordarles la buena noticia, que él ya les había dado el mensaje, él ya les había transmitido. Y qué importante es que cuando uno escucha el mensaje de Jesucristo, uno tiene que recibirlo en su corazón. El mensaje de salvación, el mensaje del perdón, el mensaje de una vida nueva, una vida eterna. Ese es el mensaje que Jesucristo nos vino a traer. Las buenas nuevas de salvación para tu vida. Y ese es el mensaje que Jesús, que el Señor quiere que nosotros recibamos en nuestro corazón. Por eso es que dice, Pablo dice, esa es la buena noticia que los salva. El mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, ¿no? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 2:13? Vamos a buscarlo rapidito para poder leerlo todos juntos. Ahí les va a aparecer también en sus comentarios. 1 Tesalonicenses 2:13 dice: Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. No solamente es importante recibir la palabra, como ahorita ustedes están recibiendo la palabra, la están escuchando, pero también va de la mano al recibirla, es creerla en nuestro corazón. La recibo, la escucho y la creo. Y también, aparte de creer esta palabra, ese mensaje, tengo que perseverar en ella. Tengo que perseverar en el mensaje de Jesucristo, en este mensaje, estas buenas noticias que el Señor Jesús te está trayendo hoy en esta mañana. No seamos como personas que hoy la aceptan y mañana están renunciando a ella. Seamos constantes, perseverando en la palabra de Dios. Vamos al versículo 3 y 4 de 1 Corintios 15. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pablo le dice a los corintios: yo les transmití lo más importante, el Evangelio, el mensaje de que Cristo murió. Para esto, para entender el mensaje de la muerte de Jesucristo, tenemos que entender
la magnitud de la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que significó realmente para él morir en una cruz? Morir todo el camino hasta llegar a la cruz también. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios, ¿no? Este es el mensaje que yo les transmití, que Cristo murió, ¿no? Cristo murió. Claro que el versículo también dice, y al tercer día resucitó de los muertos. Él fue levantado de los muertos. Pero voy a leerles un comentario bíblico que me pareció muy interesante, porque en realidad lo que vemos en las películas a veces no es realmente la magnitud de lo que padeció Jesús, del sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Así que vamos a ver cómo murió Jesús, según este comentario. Dice, la espalda de la víctima se desgarraba por causa de los azotes, y luego la coagulación de la sangre se rasgaría de nuevo cuando se le arrancaba la ropa a la víctima. Cuando la víctima era arrojada al suelo para que sus manos fueran clavadas a la cruz, las heridas se rasgarían de nuevo y se contaminarían con tierra. Luego, mientras era colgado en la cruz, con cada respirar, las dolorosas heridas rozarían contra la madera áspera de la viga vertical y se agravarían aún más. Cuando el clavo era metido a través de las muñecas, separaba el gran nervio mediano. Este nervio estimulado produciría choques insoportables de dolor ardiente en ambos brazos y podría resultar en las manos de la víctima un agarre en forma de garra. Más allá del insoportable dolor, el mayor efecto de la crucifixión era el inhibir la respiración normal. El peso del cuerpo, tirando de los brazos y hombros, tendería a fijar los músculos en un estado de inhalación, obstaculizando la exhalación. La falta de respiración adecuada resultaría en calambres musculares severos, los cuales obstaculizarían aún más la respiración. Para respirar bien, uno tendría que empujar contra los pies, flexionar los codos, jalando desde los hombros, poniendo el peso del cuerpo sobre los pies, que produciría un dolor abrasador. Y flexionar los codos torcería las manos que cuelgan de los clavos. Levantar el cuerpo para un respiro también rasparía dolorosamente la espalda contra el poste de la madera áspero. Cada esfuerzo por respirar de forma apropiada sería agonizante, agotador y llevaría a una muerte rápida. No era raro que insectos aparecieran o se metieran dentro de las heridas abiertas o los ojos, orejas y nariz de la moribunda e indefensa víctima, y aves de rapiña rasgarían esas zonas. Además, era costumbre dejar a los cadáveres en la cruz para ser devorados por los animales depredadores. La muerte pro crucifixión podría venir de diferentes fuentes: shock agudo por la pérdida de sangre, estar muy agotado para respirar por más tiempo, deshidratación, ataque al corazón inducido por estrés, falla cardíaca, congestiva que llevaba a una ruptura cardíaca. Si la víctima no moría lo suficientemente rápido, las piernas se romperían y la víctima pronto sería incapaz de respirar. Es increíble, inhumana el tipo de muerte que tuvo nuestro Señor Jesús. Es importante saber recibir el mensaje de Cristo, qué es lo que estuvo dispuesto a pasar, para que nosotros entendamos que nuestro pecado a los ojos de Dios es tan grave que necesitó un tal sacrificio. La ofensa, nuestro pecado, fue así de grande que necesitó semejante sacrificio. ¿Cuántas muertes tú conoces que fueron por alguna causa justa? A veces hemos visto muchas películas, aún lo hemos leído en libros de historia, ¿no? Que mucha gente ha muerto por causas justas, ¿no? Por ideales, por defender la patria. Pero nosotros no podemos comparar la muerte de Jesucristo, porque Él no murió
por un ideal, no murió por un lugar. Él murió por ti. Él murió porque tú y yo pecamos. Y tu pecado merecía la muerte, como dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Por eso es que Jesús, al saber la magnitud de la consecuencia de nuestro pecado, Él tuvo que padecer semejante sacrificio para que tú y yo podamos ser salvos. Él recibió sobre sus hombros toda la ira de Dios que debió caer sobre ti y sobre mí, para que habiendo pagado tu culpa, mi culpa, tú puedas ser perdonado, tú puedas ser salvo y puedas recibir el regalo de la vida eterna. Pero hay una buena noticia, que Pablo también lo menciona en el versículo 3. Es que Jesucristo murió, pero Él resucitó, Él venció la muerte. Fue enterrado, Él murió y fue enterrado. Fue enterrado, lo metieron en una tumba como cualquier muerto. Pero Él venció la muerte. Fue levantado entre los muertos. El versículo 5, del versículo 5 al versículo 11, vamos a leer juntos conmigo. Dice: lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Como ya lo había dicho acá, Pablo está mencionando nuevamente que sí, que Jesús murió. Y no solo murió, sino que Él resucitó. Dígame si no, esa no es una buena noticia, si esas no son unas buenas nuevas que nosotros tenemos que recibir y creer. Cristo venció la muerte. Y este mensaje, hermanos, no es solo que tengamos que creerlo, como cualquier otra historia. O porque tengan que, Carolina lo está diciendo, entonces lo tengo que creer. Pues Cristo Jesús murió y resucitó, ya. Entonces yo, como ella me lo dice, yo lo tengo que creer. No, no es así. Nosotros, los hijos de Dios, y todas las personas estamos llamadas a estudiar la palabra de Dios, a poder leer la palabra de Dios. No como una historia cualquiera. ¿Cómo sabemos nosotros que José de San Martín fue real? O que el Inca Tupac Amaru lo que hizo, que lo jalaron de los brazos, las piernas, con caballos, que todo eso fue real, porque lo dijo la Miss cuando íbamos al colegio, o porque es una historia con hechos reales, de la vida real. No solamente porque me lo enseñó la maestra, o porque yo lo estudié en un libro, sino porque hubieron testigos oculares reales que pasaron esa historia, la comunicaron de generación en generación. Y por eso es que ahora nosotros podemos saber que hubo un José de San Martín que proclamó la independencia en el Perú. ¿Sí o no? La misma forma, la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de historia, hechos reales. Y hoy podemos saber que Cristo murió y que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque Él
porque hubieron testigos oculares que lo confirmaron. Ellos no nos decían un cuento que les habían contado, una fábula que les había leído de niños. No, ellos lo vieron. Y lo podemos leer en los 4 evangelios, diferentes personas que pudieron comprobar con sus propios ojos que Jesús murió, lo vieron morir en la cruz, lo vieron llevarlo a la tumba, y cuando regresaron a la tumba, Jesús ya no estaba, después lo vieron vivo. Dice la palabra en versículo 5 que lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron 500 de sus seguidores a la vez. Y ese es el mismo mensaje que se ha predicado año tras año. Y es el mismo mensaje que estamos transmitiendo el día de hoy. Un mensaje que está escrito en la palabra de Dios. Así que sí, el mensaje de salvación es por fe. Somos salvos por fe. Pero creemos en la palabra de Dios. También porque son hechos reales. Hubieron testigos reales que vieron las cosas que sucedieron. Y entonces para eso nosotros tenemos que estudiar, que leer la palabra, para que nadie te engañe. Lucas 24 del 6 al 7. Vamos a buscarlo rapidito o vamos a leerlo en nuestras pantallas. Lucas 24 del 6 al 7 dice: no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. No era un cuento. Cuando los apóstoles fueron a buscarlo a la tumba, no encontraron. Y el ángel les dijo: no está aquí, ha resucitado. Recuerda, Jesús ya te lo había dicho. Recuerda, voy a tener que ser entregado en manos de pecadores y me van a matar, me van a crucificar. Y sabes qué, hermano, la muerte de Jesús, el sacrificio, el dolor que padeció Jesucristo, no fue, si bien es cierto, trágica, humanamente trágica, pero no fue lo peor que pudo él padecer en la cruz. Lo físico, lo que él pudo padecer, lo peor que él pudo padecer era llevar sobre sus hombros todos nuestros pecados, toda nuestra culpa. La ira de Dios por la ofensa de todos los hombres caían en los hombros de Jesús. Por eso es importante que nosotros entendamos estas buenas nuevas de Jesucristo, para que no sea vana la cruz, para que no haya sido en vano su muerte. Pero bueno, esas son las buenas noticias que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios. Recuerda, Jesús murió, resucitó. Pero había una segunda cosa que Pablo quería que ellos entiendan y que ellos empiecen a creer, porque esta iglesia de Corintios, esos angelitos del Señor, estaban dudando, no de que Jesús había muerto ni resucitado, sino estaban dudando de la resurrección de los muertos. Y esa es la segunda cosa que vamos a ver en este tema, en esta prédica, en este mensaje. La resurrección de los muertos. ¿Qué es eso, Carolina? ¿Cómo es que los muertos resucitan? Primera de Corintios 15, vamos a verlo del 12 al 18 primeramente. Y vamos a leerlo todos juntos. Pero díganme lo siguiente, versículo 12. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba.
Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. ¿Por qué Pablo hace énfasis en la resurrección de Jesús? ¿Acaso los cristianos de Corintios no habían creído en la resurrección de Jesucristo? Sí, ellos habían creído. Pero ellos estaban dudando de la resurrección de los muertos. ¿Qué es esto? Que todos los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, seguirlo, seguir sus pasos, obedecer su palabra, tener una relación personal con Él, y mueren, viene Jesús por segunda vez, porque esa es la promesa que está en la palabra, que Jesús va a volver por su iglesia, y dice la palabra que los muertos en Cristo van a resucitar. Pero los cristianos de Corintios estaban dudando de este mensaje, estaban dudando de esta palabra. ¿Por qué? Porque ellos tenían influencias de filosofías griegas, gente pagana, gente que no creía, y le costaba creer ciertas cosas. Entonces Pablo le dice, si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. En vano es el mensaje que le estamos predicando. En vano, es inútil, no tiene sentido este mensaje. ¿Por qué? Porque lo que nos da vida a nosotros es que Jesús venció la muerte. Al morir Jesús en la cruz y resucitar al tercer día, hace que nosotros podamos acceder también a la vida. Pero si nosotros no creemos que vamos a resucitar si hemos muerto, junto con Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez, entonces no tiene sentido lo que vamos a hacer, el mensaje que estamos recibiendo, porque ahí quedó la vida. Muero y ahí quedó todo, no importa, el mensaje fue inútil. El mensaje, la buena noticia es que al morir Jesús y resucitar y vencer la muerte, Él venció la muerte para ti también. Entonces, que cuando tu cuerpo natural, tu cuerpo terrenal fallezca y tú has vivido buscando el agradar al Señor, en los caminos del Señor, cuando venga por Jesús por segunda vez, Él va a levantarte entre los muertos para vivir con Él para siempre. No me van a decir que eso no es una buena noticia. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, vamos a buscar. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Primero los creyentes que hayan muerto, los que han creído en el Señor Jesucristo, lo han hecho su Señor, su Salvador, se levantarán de sus tumbas, dice. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos. O sea, si ahorita viene Jesucristo y nosotros estamos vivos ahorita, también Él nos va a arrebatar con Él, ¿no? Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Acá está confirmando lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios. Jesús ha resucitado y por eso hay resurrección de los muertos. Porque si no, el mensaje sería en vano. Por gusto estoy predicándote la palabra. Estaríamos todos mintiendo. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, ¿no? Eso dice el versículo 15. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Porque Él le venció la muerte para que nosotros también pudiéramos vivir. ¿Qué dice Juan 5 del 28 al 29?
Juan 5, del 28 al 29. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. No os admiréis de esto, dice, ¿no? Porque viene la hora que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué significa? Que los que han muerto en Cristo, o sea, los que han muerto habiendo aceptado a Jesús en su corazón y haberlo hecho su Señor, su Salvador, dice que cuando venga Jesús por segunda vez, van a escuchar su voz en los sepulcros y saldrán de ahí. Los que hicieron lo bueno, ¿no? Los que estaban en los caminos del Señor, van a resucitar a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, los que no quisieron aceptar este mensaje, las buenas nuevas, van a resurrección, sí, van a resucitar, pero para juicio. Daniel 12:2. Daniel, en el Antiguo Testamento, este profeta ya estaba hablando de la resurrección de los muertos. Qué increíble cómo toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no importando la cantidad de años que han pasado, la palabra es la misma. Por eso es que es la palabra certera, es verdadera, viene de Dios, porque ningún pasaje, ningún libro, ningún versículo, ningún capítulo, nada se contradice. Todo lo que pasa, todo lo que se dice en el Antiguo Testamento es el cumplimiento en el Nuevo. Daniel 12:2 dice: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Unos para vida eterna, que es la vida que nos ha regalado Jesucristo al resucitar por nosotros, ¿no? Para darnos esa vida a todos los que hemos creído, a todos los que hemos decidido seguirlo, para vida eterna. Para los que no quisieron aceptar, escucharon el mensaje y lo dejaron pasar, para vergüenza y deshonra. Sigamos avanzando, versículos 20, del 20 al 23 de 1 Corintios 15. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, dice Pablo. Es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la gran cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados como cuando Él regrese. Cuando Él regrese. Jesús prometió volver por nosotros. Así que Jesús volvió o va a volver por segunda vez por nosotros, por sus hijos, por su iglesia. Esa es la gran promesa. Esa es la que estamos esperando todos nosotros, con muchas ansias. Pablo, en estos versículos del 20 al 23, nos está afirmando que sí, que Jesús resucitó, ya que Él es el primer fruto de una gran cosecha. ¿Fruto? ¿Por qué fruto? ¿Dónde ponemos nosotros las semillas para poder recibir o para poder tener un árbol, una planta? ¿No las ponemos debajo de la tierra? ¿A dónde ponemos a las personas cuando fallecen? ¿No las ponemos también bajo tierra? Vamos a ver qué dice Mateo 12, 23, 24. Jesús responde acá, ¿no? En Mateo 12, 23, 24. Y Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas.
¿Cuál era la gran cosecha? Todos nosotros, ¿no es cierto? Jesús murió para que tú y yo podamos ser esa gran cosecha. ¿Y qué dice Jesús? Él está comparando la semilla con su vida. Jesús, el primer fruto, fue enterrado. Dice que el grano de trigo, para que pueda brotar frutos, una planta, fruto, tiene que morir primero. Se siembra en la tierra y muere. ¿Para qué? Para que empiece a producir muchos granos. ¿Y qué dice ese versículo? Le digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos. Muchos granos. O sea, de una semillita, todos los que siembran, yo sé que Brenda le gusta sembrar, que tiene en su jardín, ¿no? Y muchas veces nos ha contado que de una semillita, por ejemplo, de tomate, salen muchos tomates, ¿no? La semilla de Jesucristo que fue sembrada ha dado una gran cosecha en todos los que hemos creído en Él. Nosotros. Hemos recibido esa buena noticia. Que nosotros al recibir a Jesús, hacerlo nuestro Señor y Salvador, nuestra vida no va a quedar ahí. El día en que nosotros muramos, cuando venga Jesús por nosotros, va a levantarnos de los muertos y va a haber una gran cosecha. Vamos a recibir el mismo privilegio que recibió Jesús. Al morir, al vencer la muerte, recibió. Al tercer día, resucitó. Y cuando Él vuelva, resucitaremos con Él, para estar con Él siempre. Pablo nos dice acá que claramente que el pecado entró por medio de un hombre, ¿no? Ese hombre es Adán. Y el pecado de Adán tuvo consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. La muerte espiritual. Adán tuvo una consecuencia. La ruptura de su relación con Dios. Y la muerte. Por eso es que Jesús tuvo que venir. Por eso es que Pablo está comparando que el pecado entró por un hombre, pero la gracia, la vida, entró por otro hombre. Vamos a buscar Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. El pecado entró por Adán, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. No hay ni una sola persona que pueda decir yo no he pecado, no, yo soy un santo. Nadie. Por eso es que Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo Jesús, hecho hombre, para que por medio de Él pudiéramos acceder a esa nueva vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. O sea, sin Cristo estamos muertos, estamos fritos pecaditos, como decía mi papá, ¿no? Estamos fritos. Por eso que necesitábamos a Jesús. Y Dios sabía que necesitábamos a Jesús. Por eso es que envió. ¿Qué dice Juan 5:24? Juan 5:24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, eso quiere decir que Jesús es el que está hablando, ¿no? Tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Es para todos? No. Es para todos los que escuchan mi mensaje y lo creen. Jesús dice, si tú escuchas mi mensaje, Jesús te está diciendo ahora en esta mañana, si tú estás escuchando este mensaje, y si tú lo crees, si tú lo recibes, si tú me haces tu Señor, me haces tu Dios, entonces ya no vas a ser condenado por tu pecado, porque para eso
Jesús murió en la cruz. Ya no, ya tú no. Pues ya has pasado de muerte a vida. Vamos a 1 Corintios 15, 30 al 34. Y vamos a leerlo junto conmigo. Y para que nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida, pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en lo absoluto. Pablo quiere enseñar qué tan real es la resurrección de Jesús y qué tan importante es para él y para que todos entendamos que hay un beneficio en creer en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Ya que él cada día arriesgaba su vida por predicar este mensaje. Él, los apóstoles, todas las personas que predicaban el evangelio estaban arriesgando sus vidas. Los estaban persiguiendo. A Pablo, todos saben, o todos los que han leído los Hechos, saben que Pablo tenía como una orden de captura. Es más, Pablo pasó por cárcel y Pablo lo llegaron a matar. Ya tenía la sentencia ya. Él arriesgó su vida, pero no en vano. O sea, él decía, yo me voy a enfrentar a la muerte por gusto. ¿Ustedes creen que si no hubiera resurrección de los muertos, yo voy a ir a enfrentar, a arriesgar mi vida en vano? Si no hay resurrección de los muertos. Porque entonces si no hay resurrección de los muertos, hagamos lo que nos dé la gana, pues. Dice la palabra ahí, si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ahí quedó la cosa. Ahí quedó el muertito. Entonces hagan lo que quieran. Vayan, emborráchense. Vayan, pequen, mientan, roben, maten, hagan lo que quieran. Total. Pero no, dice Pablo. No, no es así. O sea, yo arriesgo mi vida porque realmente esta palabra es veraz. Es de verdad. Hay resurrección de los muertos. Esa es una buena noticia. Para ti que tú estás escuchando, Jesús vino a este mundo para morir por ti y resucitar para que tú tengas vida. Para que no quede ahí cuando muramos humanamente. No, sino para que podamos vivir con Él para siempre. Pablo no se iba a arriesgar por gusto. Y hoy en día hay muchas personas que no tienen libertad de predicar la palabra y arriesgan sus vidas. Si escuchamos personas que no creen en que Dios, Jesús, también está preparando un lugar especial para nosotros allá en el cielo, entonces no escuchemos a esas personas. Dice que las malas compañías corrompen el buen carácter. Claramente vemos que la iglesia de Corintios no estaba siendo bien influenciada. Tenían a los judíos saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Y ahí les daban el oído, ¿no? Ay, sí, ¿no? Sí, puede ser, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a resucitar? Y tenían a todos esos, las filosofías griegas, esas personas, los paganos, que también decían, ¿cómo vas a creer semejantes cosas? ¿No? Se burlaban, no creían. ¿Pero qué dice Pablo? Aléjense de esa gente. Si no quieren creer, aléjense.
Piensen bien en lo que es correcto, dice, y dejen de pecar. Claramente hemos estado viendo en todos los capítulos anteriores que la iglesia de Corintio pecaba, era una iglesia liberal, promiscua, y entre muchas otras cosas que ya hemos estudiado los domingos pasados. Y ahora podemos entender por qué. Porque ellos no habían entendido realmente el mensaje, las buenas noticias. No solamente bastaba con creer que Jesús murió y resucitó, sino las buenas noticias es que tú también, al recibir a Jesucristo, vas a tener esa vida nueva, esa vida eterna. Cuando Él venga por segunda vez, vas a resucitar. Te va a traer a la vida para vivir con Él siempre. Entonces Pablo estaba diciendo, bueno, pues entonces si tú no crees en esto, entonces come, bebe y haz lo que quieras, total, no importa. Porque tú no lo crees. Vamos a Hechos 17:32. Hechos 17:32. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. ¿Qué dice la palabra? Que hay algunos que se burlaron, se rieron de Pablo. Llegará el día, hermano, hermana, amigo que nos visitas, que va a venir Jesús por segunda vez, ¿no? Y todos estos angelitos burlones que se rieron de Pablo van a resucitar, ¿no? Porque la palabra dice que todos vamos, cuando venga Jesús, todos los muertos van a resucitar, ¿no? Y esos angelitos van a resucitar y van a decir, ¡ay, Pablo tenía razón! ¿No? Mira que sí había resurrección de los muertos. Pero ya es un poco tarde, pues. Es como que, ¿no? Ver para creer, ¿no? No, ya es muy tarde, pues. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los muertos que resucitan en Cristo resucitarán para vida, pero los que no creyeron resucitarán para juicio. Así que ya va a ser muy tarde para darse cuenta. Hoy es el día en que tú puedes tomar la decisión de creer y aceptar este regalo, aceptar esta buena noticia. ¿Qué dice Romanos 12:2? Vamos a buscar rapidito o lo vamos a leer en la pantalla. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios las transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo necesita que este versículo se haga vida en tu vida. No imites las costumbres, los malos hábitos de este mundo. No imites. Más bien deja que Dios transforme tu mente, transforme tu corazón, tu forma de pensar. Para que, habiendo hecho eso, puedas conocer la voluntad de Dios, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta. Perfecta. Lamentablemente, a veces no escogemos bien con quién juntarnos, ¿no? Y en vez de que la gente se convierta a mí, ¿no? A lo que yo le predico y a lo que yo le enseño, uno se deja influenciar y empieza a desviarse del camino. Y afecta nuestro mal vivir. Por eso Pablo dice, piensen bien en lo que es correcto y dejen de pecar. Busquen hacer lo que le agrada a Dios. Lee la palabra, estudia, escucha lo que dice lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios en su palabra, para que puedas vivir agradando al Señor, haciendo lo que a Dios le agrada. Lo que es correcto. Dejemos a la gente que no es provechosa para nuestra vida. Hay una tercera cosa que Pablo también quiere enseñar a la iglesia de Corintios, ¿no? Una es
aclararles que Jesús murió, resucitó, que la iglesia de los Corintios lo tenía claro, esa palabra la habían recibido y habían perseverado en ella. La segunda cosa fue la resurrección de los muertos, que era algo que Pablo quería que ellos entiendan. Y esa tercera cosa es el cuerpo resucitado. ¿Qué pasa cuando ya el cuerpo resucita? 1 Corintios 15, del 35 al 38, vamos a ir avanzando. ¿Qué dice? Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? En otra versión dice, ¿qué pregunta tan necia? ¿No? Porque necio es igual a tonto. Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. Acá Pablo está usando la misma o el mismo ejemplo que usó Jesús, usando la semilla de trigo, ¿no? Que dice que la semilla de trigo se rompe y crece con un nuevo cuerpo. No sale una semilla de la tierra, sale una nueva planta, un nuevo cuerpo, ¿no? Primero muere, la semilla se rompe y después se levanta como una nueva planta, un nuevo cuerpo. Vamos al versículo 42. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Versículo 43. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Pablo nos dice acá que es lo mismo con nosotros, lo mismo que pasa con la semilla es lo mismo con nosotros. Cuando morimos en Cristo, somos como semillas plantadas en la tierra. Pero a la hora que venga por nosotros por segunda vez, Jesucristo, vamos a resucitar como un nuevo cuerpo. Ya la semilla cambió, ¿no? La semilla se rompió. Cuando sale la planta es un nuevo cuerpo. No es la semilla, es un nuevo cuerpo. De la misma semilla, ¿no? Una nueva planta. Lo mismo nosotros. Dice la palabra, sus cuerpos son enterrados en deshonra, pero son resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. ¿Qué significa esto? Somos enterrados en debilidad, en deshonra. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ahorita, humano, terrenal, este cuerpo que tenemos ahorita, se enferma. Este cuerpo se debilita, se desgasta. ¿Sí o no? A veces yo me levanto de la cama a mis 39 años. 39 ya no, sé que no parezco, pero tengo 39. Pero me siento como de 60 porque me duele todo, ¿no? Ya estoy esperando el día de mi cuerpo glorificado donde no me va a doler nada. Y es así, porque dice la palabra que nuestros cuerpos se van a enterrar en deshonra, en debilidad, sin fuerza. ¿Para qué? Para que a la hora de resucitar seamos nuevos, un cuerpo glorificado, un cuerpo fuerte, cuerpos espirituales, un cuerpo nuevo. Voy a leerles un pensamiento que puso este pastor Charles Spurgeon, que dice: los justos son puestos en sus tumbas, todos cansados y desgastados, pero no resucitarán como tal. Ellos van allá con el ceño fruncido, las mejillas ahuecadas, la piel arrugada, pero despertarán en belleza y gloria. ¿Así no vamos muchos a la tumba? Bueno, todavía no me he ido a la tumba, ¿no?
pero muchos han ido hacia la tumba, ¿no? Ya algunos por vejez, arrugados, ¿no? Con la mejilla hundida, ¿no? Algunos enfermos, desgastados. Sea como sea que tú vayas a la tumba, vas a resucitar, dice, diferente. Despertar en belleza y gloria, dice Charles Spurgeon. Y lo dice la palabra de Dios. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Seguimos avanzando, ya me falta poco. Versículo 45. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Adán fue hecho de la tierra. Otra vez acá Pablo está comparando a Adán con Jesucristo. El primer hombre, el primero por donde entró el pecado y la muerte, y el primer hombre por donde entró la vida eterna, la salvación, ¿no? Adán fue hecho de la tierra. Un hombre, la naturaleza terrenal. Pero Jesús fue concebido con una naturaleza divina, ya que fue concebido por el Espíritu Santo. Jesús se hizo hombre, al mismo tiempo Jesús se hizo Dios. Tiene naturaleza divina. ¿Por qué? Porque vino al mundo como un hombre, pero no de la manera natural en que nace un bebé, ¿no? O sea, José y María no tuvieron relaciones sexuales. No vino de la manera natural. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Él tenía su naturaleza humana y tenía naturaleza divina. ¿Por qué? Él era Dios. Y nosotros venimos al mundo como Adán, con naturaleza terrenal. Pero al resucitar Cristo y vencer la muerte, heredamos esa resurrección que tuvo Jesucristo, para tener una naturaleza divina al resucitar, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Nos van a enterrar con cuerpos naturales, desgastados, enfermos, qué sé yo, viejos, para resucitar con cuerpos glorificados. Vamos a Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Acá confirmamos que Adán vino de la tierra, se hizo del polvo de la tierra, ¿no? Dios lo hizo con el polvo de la tierra. Pero Lucas 1:34-35 dice María, dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué iba a ser santo? Porque fue concebido por el Espíritu Santo. No de una manera natural, sino de una manera espiritual, divina. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, nadie puede llegar a Dios
sino es por medio de Jesús. Porque Él vino, fue concebido de una manera divina, espiritual, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea el intermediario entre Dios y el hombre. Por eso es que nosotros no tenemos por qué ir a nadie más en este mundo humano, acercarnos a ningún ser humano, a ninguna imagen, a ninguna nada, porque la palabra dice claramente en Juan 3:16, perdón, en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Vamos a buscar Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Por eso Jesús dijo, a ver, voy a ordenarme un poquito, que me he perdido en mis notas. Leímos Filipenses 3:21, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio, ¿no? Él tomará nuestro cuerpo mortal, terrenal, carnal, y lo transformará en un cuerpo glorioso. O sea, cuando nosotros muramos en Cristo, resucitaremos con un cuerpo glorioso. Ya que nosotros traeremos también la imagen del celestial. El mejor ejemplo que tenemos de resurrección de los muertos, o de cómo va a ser nuestro cuerpo, está en Jesús. Es nuestro mejor ejemplo, Jesucristo, que siendo hombre murió, resucitó. ¿Y cómo resucitó? Con un cuerpo glorioso. De la misma manera vamos a hacerlo nosotros. Para eso vamos a buscar Lucas 24, del 39 al 43. Lucas 24, 39 al 43. Miren a Jesús, ¿ah? Miren mis manos, miren mis pies, dice Jesús. ¿Pueden ver que de veras soy yo? Jesús se había presentado, ya había resucitado, estaba con un cuerpo glorioso, un cuerpo transformado. Y se presentó a sus discípulos y dice, miren mis manos, miren mis pies. ¿Pueden ver que de veras soy yo? Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. ¿Eso qué significa? Que cuando Jesús resucitó, no era un fantasma. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. O sea, claramente Jesús está mostrando que Él no era un espíritu, un fantasma que pasaba por las puertas. Él tenía un cuerpo. Es más, lo confirmó cuando dicen, ¿tienen algo de comer? Jesús tenía hambre. ¿Un fantasma siente hambre? No, porque no tiene ni estómago ni nada, ¿no? Jesús le dice, tengo hambre, ¿no? ¿Tienen algo para comer? Y los discípulos le dieron un pedazo de pescado asado. Y Él los comió mientras estaba allí, dice, ¿no? Mientras ellos miraban, Él estaba comiendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros, cuando resucitemos, vamos a tener el mismo cuerpo, solamente que glorificado, diferente, un cuerpo que ya no va a sufrir, un cuerpo que ya no va a estar atado a la muerte, es un cuerpo que va a vivir por siempre con Jesús. Vamos al versículo 51, porque ya se me está yendo la hora. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esto quiere decir que cuando Jesús venga por segunda vez, van a haber algunos que estaremos vivos. No sabemos quiénes, pero va a haber gente viva, gente que ha decidido seguir a Jesús y va a estar viva aún. Pero este es un secreto. ¿En el qué sentido?
que no todos van a estar muertos, pero todos vamos a ser transformados, dice. Versículo 52, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si estamos vivos y viene Jesús por segunda vez, van a resucitar primero los muertos, y luego nosotros seremos transformados. Nuestro cuerpo carnal, débil o enfermo, como esté en ese momento, también será transformado. Versículo 53, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Es increíble. Acá Pablo nos está enseñando que no solamente los cuerpos que van a resucitar serán transformados, sino los que estén vivos también y esperando la segunda venida de Jesús, también sus cuerpos van a ser transformados en cuerpos inmortales que no van a morir. No como Munra. No sé si algunos, bueno, muchos de ustedes me imagino que deben haber visto los Thundercats, ¿no? Yo de chibola veía los Thundercats y ya me acuerdo de, ¿no? Transforma este cuerpo decadente en Munra, ¿no? El inmortal, decía, ¿no? El malvado de los Thundercats. No es así, no en ese tipo de inmortalidad estamos hablando, ¿no? De un dibujo animado, sino que estamos hablando de un cuerpo glorioso, transformado. ¿Por qué? Porque va a vivir para siempre con Jesús. Vamos a 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen está hablando acá de los que están muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nosotros también seremos transformados, y nos reuniremos con el Señor cuando Él venga por nosotros, por su iglesia, por segunda vez. Versículo 55 de 1 Corintios 15. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, dice, ¿no? Entre signos de admiración, lo dice Pablo. Gracias a Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos dio la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Versículo 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Pablo, consciente que la muerte perdió, hace unas preguntas, ¿no? ¿Dónde está tu victoria, muerte, ¿no? ¿Dónde está tu aguijón? ¿No? Así como cuando los niños se quieren burlar de otros, ¿no? Ay, jajalete, jojolete, tú perdiste. Así, ¿no? Hacen los niños. Yo te gané, jajajaja, ¿no? Así estaba Pablo, en son de burla, de sacarle cachita a la muerte, ¿no? ¿Dónde está tu victoria, muerte, ¿no? Tú que creías que nos ibas a vencer, tú que creías que nos ibas a tener ahí por siempre. No, acá vino Jesucristo, venció el pecado, venció la muerte y nos dio vida nueva, vida eterna, un cuerpo glorificado, transformado. Gracias a Dios, dice Pablo.
Les voy a leer 2 comentarios más de Charles Spurgeon que me gustaron mucho, que dice: no temeré muerte. ¿Por qué debería? Te miras como un dragón, pero tu aguijón se ha ido. Tus dientes están rotos, oh viejo león. ¿Por qué debería temerte? Sé que ya no eres capaz de destruirme, pero eres enviada como mensajera para conducirme a la puerta de oro, donde entraré y veré el rostro descubierto de mi Salvador para siempre. Los santos muriendo han dicho con frecuencia que sus últimas camas han sido las mejores en las que han dormido. Solamente la muerte ya solamente era el medio para morir y poder estar con Jesucristo. Ya no era una atadura, algo que estaba ahí, que te ibas a quedar ahí, que te iba a vencer, sino solamente va a ser un medio para poder mirar el rostro de nuestro Señor. Otro pensamiento de Charles Spurgeon dice: para aquellos que no están en Jesucristo, la muerte aún tiene su aguijón. Cuidado, si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, si tú no lo has hecho tu Señor y Salvador, la muerte todavía tiene su aguijón para ti. El aguijón de la muerte radica en esto, en que hemos pecado y fuimos convocados a comparecer delante de Dios a quien hemos ofendido. Este es el aguijón de la muerte para ustedes, los no conversos. No que esté muriendo, sino que después de la muerte está el juicio. Y que debe comparecer delante del juez los vivos y los muertos para recibir una sentencia por los pecados que has cometido en tu cuerpo contra él. Lo que decía Daniel, ¿no? ¿Dónde está? Acá lo voy a buscar, lo que decía Daniel. ¿Qué decía Daniel 12:2? Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra. O lo que decía en Juan 5, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron o practicaron lo malo a resurrección de juicio. Eso es lo que está diciendo este pastor Charles Spurgeon, que los que no han aceptado a Jesús en su corazón tienen aún ese aguijón. No de que la muerte física, eso es lo de menos, la muerte física, sino cuando estén delante del Señor para juicio, para condenación, para el castigo por los pecados. Ese es el mensaje, hermano, hermana, amigo, que nos ha querido traer el Señor en esta mañana. Las buenas nuevas. Buenas nuevas para quienes, para aquellos que han querido aceptar a Jesús o los que quieren aceptar hoy a Jesús en su corazón. Los que quieren decirle al Señor: quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Quiero vivir conforme a tu palabra, quiero aprender a obedecerte, quiero conocerte, quiero estudiar sobre ti, quiero vivir contigo. Y si tú haces eso el día de hoy, este mensaje, estas buenas nuevas de vida eterna son para ti. Pero si tú dejas pasar este mensaje, que te entra por una oreja y sale por la otra, y lo dejas pasar y no lo tomas en cuenta, llegará un día en que sí, te vas a reunir con el Señor, pero para juicio. No para gozo, para alegría, sino para juicio, para condenación. Porque no habrá nada que haga el hombre sin Cristo, el que no ha aceptado a Jesús en su corazón, que no sea condenado. Todo va a tener una consecuencia. Todas las cosas que hagas va a tener una consecuencia. Pero los que estén en Jesucristo, dice la palabra, ya no hay condenación. Se venció el pecado. Jesús venció la muerte para ti. Jesús, por medio de Jesucristo vino la vida eterna, el regalo de un cuerpo transformado, glorioso, un cuerpo que no va a morir, que no va a sufrir, que no va a sentir dolor, enfermedad. Dime que si eso no es una buena noticia, si realmente tú no anhelas eso, no quisieras eso para ti. Es un regalo que Dios te quiere dar. Es un regalo que Dios lo tiene ahí.
que le costó la vida de su Hijo Jesucristo. ¿No fue gratis? Y si no aceptamos este mensaje, este regalo, hacemos vana la cruz. Por gusto murió Jesús. Tenemos que aceptar este mensaje, este regalo, creerlo en nuestro corazón, vivirlo, tener una relación con Dios. Y yo voy a cerrar con esto, Mateo 24 del 35 al 39. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Jesús va a venir por segunda vez. Y dice la palabra que nadie sabe el día ni la hora. Esta tarde puede venir Jesús por su iglesia. Y tú has podido tomar una decisión en la mañana. Nadie sabe lo que va a pasar, solo Dios. Y Dios quiere que tú puedas escoger lo que es bueno para ti. Toma una buena decisión que te va a traer fruto de gozo, de vida, de alegría, de salvación, de perdón. Y vas a ver que no has perdido tu tiempo. Te vas a dar cuenta que ganaste. Te vas a dar cuenta que fue la mejor decisión de tu vida. A veces uno dice, no, es que hay tantas cosas que voy a tener que hacer, que tal vez voy a tener que dejar, que todavía soy joven, que este mundo tiene mucho por qué ofrecerme. Pero Jesús puede venir mañana, puede venir pasado, puede venir en 10 años o en 1000 años. Nadie sabe cuándo va a venir. Que es mejor haber tomado la decisión en el tiempo que Dios te está ofreciendo, en el tiempo que Jesús te está diciendo, toma el regalo. Así que esta mañana te digo, de todo corazón, de parte del Señor, toma el regalo. Toma la buena noticia, recibe el mensaje, acéptalo en tu corazón. Y no te vas a arrepentir. Porque el mundo, como dice la palabra, esta tierra, este cielo, todo esto lo que ves ahora va a pasar. Va a pasar. Pero su palabra no va a pasar.